Un matrimonio que aparentaba ser perfecto escondía secretos inimaginables. Nikolai, un empresario poderoso y rodeado de lujos, parecía tenerlo todo, excepto la riqueza en su corazón. Junto a Elena, una esposa dedicada y comprensiva, mantenían una relación que, aunque lucía impecable desde afuera, se desmoronaba silenciosamente. Elena, siempre confiada en su esposo, comenzó a notar pequeños cambios, viajes inesperados, llamadas que terminaban abruptamente y una frialdad que nunca antes había sentido. Nikolai, mientras tanto, había encontrado refugio en otra mujer, Alina, joven y fascinada por el mundo que él podía ofrecerle. En un acto de crueldad que marcaría el punto más bajo de su matrimonio, Nikolai decidió bloquear todas las cuentas bancarias de Elena antes de partir a unas vacaciones de lujo con Alina. Para él, era una manera de demostrar su control absoluto, una declaración silenciosa de poder. Para Elena, fue una traición desgarradora, una muestra inequívoca de que su esposo no solo le había fallado emocionalmente, sino también había intentado quitarle todo. Sin dinero y enfrentando la realidad de la infidelidad de Nikolai, Elena decidió no quedarse de brazos cruzados. Comenzó a investigar, buscando respuestas y encontrando verdades que sacudirían aún más su mundo. Pero en lugar de rendirse, esa traición se convirtió en el motor de su determinación. Desde el momento en que descubrió que sus cuentas estaban bloqueadas, Elena sintió cómo se desmoronaba todo lo que alguna vez dio por sentado. Sin embargo, esa misma sensación de pérdida despertó en ella una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Nikolai había cometido un grave error al subestimarla, creyendo que el dinero y el control absoluto serían suficientes para quebrarla. Lo que no anticipó fue que Elena usaría esa traición como combustible para trazar un plan que no solo la ayudaría a recuperarse, sino también a demostrar que ella no era alguien que podía ser controlada ni silenciada. Pero Elena, criada en un hogar modesto antes de conocer el lujo de la vida con Nikolai, sabía perfectamente cómo sobrevivir con lo poco que tenía. Mientras Nikolai disfrutaba de sus vacaciones en una isla paradisíaca con Alina, Elena se puso en marcha para descubrir qué más se le había estado ocultando. Primero contactó a su amiga Natalia, una abogada que, aunque mantenía una relación cordial con Nikolai, siempre había sido leal a Elena. Juntas comenzaron a indagar sobre los negocios de Nikolai, sus inversiones y los activos que tenía a su nombre. Fue entonces cuando Natalia encontró una serie de transferencias millonarias hacia cuentas desconocidas en el extranjero realizadas en los últimos meses. Los montos eran exorbitantes, incluso para el estándar de vida que Nikolai llevaba. Esto despertó aún más las sospechas de Elena, quien empezó a pensar que su esposo no solo la estaba traicionando sentimentalmente, sino que podría estar involucrado en algo mucho más oscuro. Simultáneamente, Elena decidió recuperar lo que le pertenecía de una manera poco convencional. Sabía que Alina era joven e inexperta y que su atracción por Nikolai no iba más allá del glamour y el dinero. Aprovechando esa ventaja, Elena ideó un plan para infiltrarse en la vida de su rival sin que ésta lo notara. Con la ayuda de un contacto mutuo, logró obtener información detallada sobre Alina, sus redes sociales, sus amistades e incluso los lugares que frecuentaba. Elena comenzó a enviar mensajes anónimos que sembraron dudas en la mente de Alina, cuestionando la sinceridad de Nikolai y sugiriendo que él no era tan generoso ni leal como aparentaba. Mientras tanto, Nikolai, confiado en que Elena estaba derrotada, seguía disfrutando de su viaje, sin imaginar que su esposa estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. En paralelo, Elena descubrió algo aún más. Nikolai había transferido a nombre de Alina no solo una gran suma de dinero, sino también una propiedad en las afueras de la ciudad, un gesto que iba mucho más allá de un simple romance. Esto confirmó sus peores temores, pero lejos de desmoronarse, Elena decidió tomar el control. Con la ayuda de Natalia y algunos contactos más, empezó a recolectar pruebas que comprometieran legalmente a Nikolai, asegurándose de que cada paso que daba la acercara más a recuperar su dignidad, su independencia y su estabilidad. Elena también recurrió a su suegra, la madre de Nikolai,
una mujer fría y distante que, sin embargo, siempre había mostrado respeto hacia ella. Aprovechando una conversación casual, Elena dejó caer insinuaciones sobre el comportamiento reciente de su hijo. Para su sorpresa, la madre de Nikolai no se mostró indiferente, sino que pareció alarmada al escuchar lo que su hijo estaba haciendo. Esto despertó una inesperada alianza entre ambas mujeres, quienes comenzaron a colaborar discretamente para desenmascarar a Nikolai. Pero mientras Elena tejía su red de resistencia, Nikolai empezó a notar pequeños cambios que lo inquietaron. Recibía llamadas anónimas que colgaban. Al responder, algunos de sus socios comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre su situación financiera y Alina, aparentemente distante, ya no mostraba el entusiasmo de antes. Nikolai empezó a sospechar que algo estaba mal, pero aún no sabía hasta qué punto Elena estaba detrás de todo. Cuando Nikolai regresó de sus vacaciones con Alina, lo esperaba un ambiente distinto al que había dejado. Su mansión, siempre impecable y llena de vida, parecía más fría, casi desprovista del toque que Elena solía darle. No había nadie para recibirlo, ni siquiera el personal de servicio. La casa, aunque reluciente, transmitía una sensación de vacío que lo incomodó profundamente. Alina, que lo había acompañado durante todo el viaje, también estaba visiblemente más distante. Los días que habían pasado juntos no habían sido como él esperaba. Ella se mostraba inquieta, revisaba constantemente su teléfono y evitaba sus habituales conversaciones superficiales. Nikolai, acostumbrado a tener todo bajo control, comenzó a sentirse desconcertado. Sin embargo, lo que realmente lo perturbó fue la ausencia total de Elena. Había asumido que ella estaría en casa, derrotada y sumisa, esperando explicaciones o tal vez rogando por una reconciliación, pero Elena no estaba. Nikolai intentó llamarla, pero su número parecía estar desconectado. Recorrió las habitaciones buscando alguna pista, pero lo único que encontró fue un sobre la mesa del comedor. Al abrirlo, encontró una carta breve, escrita de puño y letra por Elena. Nikolai, no te preocupes por mí. Estoy bien, mejor de lo que podrías imaginar. Este tiempo que estuviste fuera me dio la claridad que necesitaba para tomar decisiones importantes. No voy a discutir, no voy a rogar. Simplemente he decidido recuperar lo que es mío, empezando por mi vida. Disfruta tu regreso a casa. Esa nota, aunque breve, encendió una alarma en Nikolai. Algo no encajaba. Su instinto le decía que Elena no había desaparecido simplemente, había algo más detrás de su silencio. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Primero, uno de sus socios lo llamó para informarle que una investigación preliminar estaba siendo abierta contra una de sus compañías por irregularidades financieras. Luego, sus abogados le notificaron que Elena había presentado una demanda para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias y, con pruebas sólidas de abuso financiero, la situación no pintaba bien para él. La gota que colmó el vaso fue enterarse de que la propiedad que había transferido a nombre de Alina estaba ahora bajo revisión judicial, pues Elena había logrado demostrar que los fondos utilizados para adquirirla provenían de bienes matrimoniales compartidos. Elena, por su parte, estaba lejos de ser la mujer vulnerable que Nikolai imaginaba. Había encontrado refugio temporal en un pequeño departamento que le prestó Natalia, su abogada y amiga, mientras seguía construyendo su caso. Había pasado días enteros revisando documentos, buscando movimientos sospechosos y recopilando pruebas que demostraran el abuso al que había sido sometida. Con cada descubrimiento, se daba cuenta de cuánto había confiado ciegamente en Nikolai y cuán lejos él estaba dispuesto a llegar para proteger su propia ambición, incluso a costa de destruirla a ella. Pero no estaba sola. Además de Natalia, Elena había formado una red de apoyo con antiguos amigos y contactos que se sintieron indignados al conocer su historia. Incluso algunos empleados de Nikolai, que durante años habían sido testigos silenciosos de su comportamiento autoritario, decidieron ayudarla filtrando información confidencial sobre sus negocios. Mientras tanto, Alina, que hasta ese momento había sido una pieza clave en los planes de Nikolai,
comenzó a desmoronarse. Los mensajes anónimos que había recibido durante las vacaciones sembraron en ella una profunda desconfianza. Cada vez que Nikolai intentaba calmar sus dudas, sus respuestas evasivas solo alimentaban más sus sospechas. Pronto, Alina empezó a preguntarse si realmente era especial para Nikolai o si solo era una más en su lista de conquistas pasajeras. Elena, consciente de que el tiempo jugaba a su favor, continuó avanzando con su plan. Con ayuda de Natalia, logró obtener acceso a cuentas y transacciones que revelaban la magnitud del fraude financiero de Nikolai. Estos documentos no solo la ayudaron a fortalecer su caso legal, sino que también le permitieron trazar un retrato completo de la doble vida de su esposo. Todo parecía indicar que Nikolai había construido su imperio no solo a base de trabajo duro, sino también de prácticas cuestionables y alianzas corruptas. Sin embargo, lo que Elena no sabía era que Nikolai también estaba comenzando a tomar medidas para protegerse. La presencia de su madre en los recientes movimientos de Elena le había alertado y comenzó a indagar en quién estaba ayudando a su esposa a orquestar este contraataque. Pero Nikolai aún no comprendía que lo que estaba enfrentando no era solo una batalla legal, sino un cambio completo en la dinámica de poder que había creído controlar por tanto tiempo. Los días que siguieron al regreso de Nikolai estuvieron marcados por un creciente caos que él no lograba contener. Su confianza inicial, esa sensación de control absoluto que siempre lo había caracterizado, comenzó a tambalearse. La carta de Elena y los movimientos legales en su contra eran solo el principio de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que había construido. Lo que Nikolai no sabía era que Elena no solo buscaba justicia, sino que también había comenzado a redefinir su vida, alejándose del rol pasivo que él le había impuesto durante años. Mientras Nikolai lidiaba con llamadas de abogados y socios preocupados, Elena avanzaba con precisión quirúrgica. Natalia, su amiga y abogada, era una estratega implacable que entendía que la mejor defensa era un ataque calculado. Juntas trabajaron para exponer no solo las irregularidades financieras de Nikolai, sino también su abuso de poder dentro del matrimonio. Las pruebas que Elena había recopilado no dejaban espacio para dudas. Nikolai no solo había bloqueado sus cuentas, sino que también había utilizado fondos conjuntos para financiar sus escapadas con Alina y realizar inversiones personales que excluían completamente a Elena. Por otro lado, Alina, que hasta entonces había sido un elemento clave en la relación de poder de Nikolai, comenzó a tambalearse bajo la presión. Los mensajes anónimos que había recibido durante sus vacaciones seguían resonando en su mente, y cada día encontraba más pruebas de que Nikolai no era el hombre perfecto que había imaginado. Una tarde, revisando algunos documentos en su apartamento, descubrió una carpeta olvidada que contenía detalles de las propiedades que Nikolai manejaba. En esa carpeta también encontró algo que la dejó helada, un contrato prenupcial que Nikolai había preparado para ella, listo para ser firmado en caso de que su relación avanzara hacia algo más formal. Alina entendió de inmediato que, para Nikolai, ella nunca había sido más que una pieza temporal en su juego. Mientras tanto, Elena estaba tomando decisiones audaces. Sabía que para enfrentarse a Nikolai no podía simplemente atacar en los tribunales, también tenía que construir una nueva vida, independiente de su pasado. Comenzó a reconectar con antiguos amigos y conocidos del mundo laboral que había abandonado cuando se casó. Aunque llevaba años fuera del mercado, su talento natural y su determinación comenzaron a abrirle puertas. Pronto consiguió un pequeño trabajo como consultora en una empresa de diseño, algo que no solo le dio ingresos modestos, sino también una renovada confianza en sí misma. Nikolai, por su parte, se encontró cada vez más aislado. Los socios que antes lo adulaban, ahora lo evitaban, temerosos de verse arrastrados por las investigaciones en curso. Su madre, quien en un principio había intentado mantenerse neutral, terminó por ponerse del lado de Elena, especialmente después de que ésta le revelara cómo Nikolai había manipulado sus finanzas para dejarla desamparada. La madre de Nikolai, una mujer de carácter fuerte, confrontó a su hijo en una conversación que dejó una marca. ¿Que te has convertido, Nikolai? Pensé que te había criado mejor.
Lo que has hecho no es solo inmoral, es indigno de nuestra familia. Estas palabras resonaron en Nikolai, pero en lugar de asumir responsabilidad, las descartó como un ataque más. Sin embargo, su mundo seguía desmoronándose. Alina, cada vez más distante, comenzó a evitarlo. Una noche, sin previo aviso, ella empacó sus cosas y se marchó del apartamento de lujo que él le había proporcionado. No dejó notas ni explicaciones, solo un vacío que dejó a Nikolai más solo que nunca. Mientras Nikolai lidiaba con sus problemas personales, Elena daba el siguiente paso en su plan. Natalia había logrado contactar a varios exempleados de las empresas de Nikolai, personas que habían sido despedidas o marginadas por desafiar su autoridad. Estas personas, inicialmente reacias, encontraron en Elena una causa en la que podían confiar. Aportaron testimonios y documentos que revelaban prácticas corruptas y abusos laborales en las compañías de Nikolai. Esto no solo fortaleció el caso legal de Elena, sino que también comenzó a atraer la atención de los medios locales. La prensa, siempre ávida de escándalos, comenzó a publicar artículos sobre las demandas en curso contra Nikolai y los testimonios que exponían sus prácticas cuestionables. Nikolai, acostumbrado a controlar la narrativa, se vio superado por la avalancha de noticias negativas. Su reputación, que había construido cuidadosamente durante años, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Cada vez que intentaba responder o defenderse, nuevas pruebas surgían, erosionando aún más su imagen. Pero lo que más lo desestabilizó fue descubrir que Elena no solo estaba luchando por justicia, sino que también había encontrado una nueva fuerza en su independencia. Una tarde, mientras revisaba los documentos legales que le habían enviado sus abogados, encontró una carta de Elena dirigida directamente a él. No era una carta de reconciliación ni de reproches, sino una declaración: Nikolai, nunca volveré a ser la mujer que tú moldeaste a tu conveniencia. Te enfrentaste a mí pensando que eras invencible, pero olvidaste que incluso en el fuego más intenso, el acero se forja más fuerte. Estoy preparada para lo que venga, porque ya no le temo a nada, ni siquiera a ti. Nikolai, por primera vez en años, sintió una punzada de miedo. Su poder, su influencia y su control parecían desvanecerse, y Elena, la mujer que él había subestimado, ahora era quien tenía la ventaja. La presión sobre Nikolai crecía con cada día que pasaba. Los medios, ahora completamente involucrados en el caso, publicaban nuevos detalles sobre sus prácticas corruptas, sus fraudes financieros y las humillaciones públicas hacia Elena. La gente que antes lo admiraba por su estilo de vida ostentoso y su éxito empresarial, empezó a verlo como un hombre manipulador y despiadado. Nikolai intentaba contener el daño contratando a los mejores abogados y especialistas en relaciones públicas, pero cada intento de reparar su imagen parecía alimentar más la narrativa de su caída. En paralelo, Elena estaba floreciendo en su nueva vida. Su pequeño trabajo como consultora creció rápidamente gracias a su talento y dedicación. Pronto, una de las empresas más prestigiosas de la ciudad le ofreció un puesto estable, y sus ingresos, aunque modestos comparados con su antigua vida, eran suficientes para garantizarle una independencia que nunca antes había experimentado. Sus días ya no estaban llenos de ansiedad ni de miedo, sino de propósito. Además, había comenzado a rodearse de personas que valoraban su inteligencia y fortaleza, algo que Nikolai nunca había hecho. Mientras tanto, Natalia, su abogada, seguía trabajando incansablemente en el caso. Había logrado que varios bancos bloquearan las transferencias de Nikolai al extranjero, lo que lo dejó en una posición financiera vulnerable. Además, las investigaciones judiciales revelaron que Nikolai había utilizado empresas fantasmas para evadir impuestos y desviar fondos. Este descubrimiento no solo puso en riesgo su fortuna, sino que también atrajo la atención de las autoridades federales, que abrieron una causa penal en su contra. Alina, quien había dejado a Nikolai sin previo aviso, reapareció en escena de una forma inesperada. Había decidido contar su versión de la historia a la prensa, revelando detalles íntimos de su relación con Nikolai y cómo él la había manipulado y utilizado como una fachada para ocultar sus problemas matrimoniales y financieros.
Alina se convirtió en una especie de testigo clave, proporcionando pruebas que Elena y Natalia utilizaron para reforzar aún más su caso. Esto no solo fue un golpe devastador para Nikolai, sino que también lo dejó completamente solo. Sus antiguos aliados en el mundo empresarial comenzaron a distanciarse de él, temerosos de ser arrastrados por la avalancha de investigaciones. Incluso algunos de sus más cercanos confidentes lo traicionaron, filtrando información adicional sobre sus operaciones ilícitas. Nikolai, quien siempre se había sentido intocable, empezó a darse cuenta de que el mundo que había construido estaba desmoronándose rápidamente. Mientras tanto, Elena seguía avanzando. No solo había recuperado su confianza, sino que también comenzó a explorar pasiones y talentos que había dejado de lado durante su matrimonio. Tomó clases de arte, algo que siempre había querido hacer, y empezó a escribir un blog sobre empoderamiento femenino, donde compartía su experiencia y daba consejos a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares. Su historia resonó con miles de personas, convirtiéndola en una figura pública inesperada. Empresas y organizaciones comenzaron a invitarla a dar charlas, y Elena aceptó, utilizando estas plataformas para inspirar a otras mujeres a reclamar su poder. En un intento desesperado por recuperar el control, Nikolai intentó contactar a Elena directamente. Le envió múltiples mensajes y cartas, algunas pidiendo perdón, otras intentando justificar sus acciones y otras claramente cargadas de resentimiento y amenazas veladas. Pero Elena no respondió. Ella ya no tenía interés en escuchar las excusas de un hombre que había intentado destruirla. Para ella, lo único que importaba era cerrar este capítulo de su vida con dignidad y justicia. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno de periodistas, activistas y curiosos que querían presenciar el desenlace de una historia que había captado la atención de todo el país. Nikolai, visiblemente más demacrado y nervioso, intentó mantener la compostura mientras sus abogados presentaban argumentos para desacreditar a Elena. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras y el testimonio de Elena, claro y contundente, dejó una impresión imborrable en el jurado. Pero incluso en este momento crucial, Nikolai no estaba dispuesto a aceptar la derrota. En su interior, aún albergaba la esperanza de que de alguna manera podría salir victorioso, recuperar su fortuna y vengarse de todos los que lo habían traicionado. El juicio, que ya había captado la atención de todo el país, se convirtió en un espectáculo mediático que sacaba a la luz los detalles más oscuros de la vida de Nikolai. Los periodistas no solo cubrían las audiencias, sino que también investigaban su pasado, desenterrando historias que lo retrataban como un hombre despiadado en los negocios y controlador en sus relaciones personales. Cada día que pasaba, las noticias parecían empeorar para Nikolai. Las redes sociales explotaban con debates y comentarios sobre el caso, convirtiendo a Elena en un símbolo de resistencia y a Nikolai en el villano público de la temporada. En el tribunal, los testimonios contra Nikolai seguían acumulándose. Ex socios, empleados y hasta antiguos amigos comparecieron para declarar cómo habían sido víctimas de su manipulación y egoísmo. Una de las declaraciones más impactantes fue la de un antiguo contador de Nikolai, quien reveló cómo había sido obligado a alterar registros financieros para ocultar desfalcos y evadir impuestos. Sus palabras, respaldadas por documentos incriminatorios, fueron un golpe devastador para la defensa. A medida que el caso avanzaba, los intentos de los abogados de Nikolai por desestimar las acusaciones parecían más desesperados. Mientras tanto, Elena, acompañada siempre por Natalia, se mantenía firme. Aunque los largos días en el tribunal eran emocionalmente agotadores, ella sabía que estaba luchando no solo por su justicia, sino también por todas las mujeres que habían sido silenciadas o subestimadas. Cada vez que subía al estrado, hablaba con una calma y claridad que desarmaba incluso a los abogados más agresivos de Nikolai. Su determinación era inquebrantable y cada palabra que pronunciaba era como una estocada directa al corazón de la narrativa que Nikolai intentaba imponer. Pero fuera del tribunal, la vida de Nikolai seguía colapsando.
Las investigaciones penales avanzaban rápidamente y las autoridades habían comenzado a embargar sus bienes. Las propiedades que alguna vez simbolizaron su éxito ahora estaban siendo subastadas para cubrir sus deudas legales. Incluso su mansión principal, el lugar donde había vivido sus días de gloria, estaba vacía, custodiada únicamente por agentes judiciales que aseguraban que no pudiera venderla en secreto. Nikolai, acostumbrado a una vida de lujos, se vio obligado a vivir en un apartamento modesto que alquiló con lo poco que le quedaba. Alina, por su parte, decidió dar un paso más allá. Después de haber revelado su versión de la historia a los medios, aceptó colaborar con las autoridades en las investigaciones contra Nikolai. Aunque inicialmente lo había hecho por despecho, pronto se dio cuenta de que podía ser una oportunidad para redimirse y empezar de nuevo. Su testimonio fue crucial para conectar ciertos puntos en las investigaciones financieras y, a cambio, las autoridades le ofrecieron inmunidad legal por su cooperación. Elena, mientras tanto, estaba cosechando los frutos de su valentía. Su blog se había convertido en un espacio de referencia para mujeres que enfrentaban situaciones difíciles y sus seguidores crecían cada día. Varias marcas y organizaciones benéficas comenzaron a asociarse con ella, ofreciéndole patrocinios y colaboraciones. Sin buscarlo, Elena se había convertido en una figura pública admirada y aunque a veces le resultaba abrumador, encontró satisfacción en saber que su experiencia estaba ayudando a otros. Sin embargo, Nikolai no estaba listo para rendirse por completo. Desde su pequeño apartamento, tramaba formas de recuperar al menos una parte de su antigua vida. Intentó contactar a viejos aliados en el mundo empresarial, pero la mayoría lo ignoró o lo rechazó. Desesperado, comenzó a hacer movimientos arriesgados, tratando de manipular a las pocas personas que aún le debían favores. Incluso llegó a intentar sobornar a algunos funcionarios para detener las investigaciones en su contra, pero estos esfuerzos no hicieron más que empeorar su situación. Los días finales del juicio fueron tensos. Los abogados de Nikolai presentaron sus últimos argumentos tratando de desacreditar las pruebas en su contra y pintar a Elena como una mujer vengativa que solo buscaba destruirlo. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Las pruebas eran demasiado sólidas y el jurado, compuesto por hombres y mujeres comunes, parecía inclinarse claramente hacia el lado de Elena. El último día del juicio, Elena tuvo la oportunidad de dirigir unas palabras finales al tribunal. Su discurso, cargado de emociones pero también de una inquebrantable dignidad, dejó a todos en silencio. Miró directamente a Nikolai mientras hablaba, no con odio, sino con una determinación que él no había visto antes. He pasado años de mi vida creyendo que mi valor dependía de lo que alguien más decidiera otorgarme. Pero hoy estoy aquí para demostrar que nadie tiene el derecho de quitarme mi dignidad, mi independencia ni mi voz. No busco venganza, solo justicia, porque sin ella nunca podremos avanzar como sociedad. Nikolai, sentado en su asiento, evitó mirarla. Sabía que había perdido algo mucho más valioso que su fortuna o su reputación. Había perdido la oportunidad de demostrar que era algo más que el hombre egoísta y cruel que todos ahora veían. Las palabras finales de Elena resonaron en la sala como un eco que no se apagaba. Las cámaras capturaron cada instante de su discurso y casi de inmediato se viralizó en las redes sociales. Miles de personas comenzaron a compartir fragmentos de sus declaraciones, etiquetándola como un ejemplo de resiliencia y fuerza. Mientras tanto, Nikolai permanecía en silencio, con los ojos fijos en la mesa frente a él. Su ego, que durante tantos años había sido su motor, ahora se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Ya no podía esconderse detrás de su dinero, su estatus o su arrogancia. Estaba completamente expuesto. Cuando el juez anunció que el veredicto sería entregado al día siguiente, el ambiente en la sala se llenó de tensión. Elena regresó a su hogar temporal, donde Natalia la esperaba con una copa de vino y palabras de aliento. Natalia, siempre directa, no podía ocultar su admiración por la valentía de su cliente. Hoy no solo enfrentaste a Nikolai, Elena. Hoy enfrentaste a todo lo que él representaba.
Independientemente de lo que decida el jurado, ya has ganado. Elena asintió, aunque en su interior sabía que necesitaba más que una victoria simbólica. Quería cerrar este capítulo con una victoria real que demostrara que incluso los poderosos podían rendir cuentas. Mientras tanto, Nikolai pasaba una noche muy distinta en su pequeño apartamento. Rodeado de documentos y notas desordenadas, intentaba trazar un plan desesperado y su abogado le había advertido que las probabilidades estaban en su contra, pero Nikolai, siempre acostumbrado a torcer las reglas a su favor, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Hizo llamadas durante horas buscando a alguien, cualquiera que pudiera ayudarlo a revertir su situación. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron siempre las puertas cerradas. Aliados que ya no querían asociarse con él y antiguos amigos que lo consideraban una carga. Incluso sus propios familiares, a quienes había ayudado financieramente en el pasado, lo evitaron, temerosos de verse arrastrados por el escándalo. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba repleta. Los periodistas habían llegado desde temprano, ansiosos por documentar el desenlace. Las cámaras apuntaban hacia Nikolai y Elena, buscando capturar sus expresiones en el momento clave. El juez entró y la sala se sumió en un silencio absoluto. Cuando el jurado entregó su veredicto, el impacto fue inmediato. Nikolai fue declarado culpable de varios cargos, incluidos fraude financiero, abuso de confianza y manipulación de recursos compartidos. Además, se ordenó una compensación significativa a favor de Elena, lo que simbolizaba una justicia largamente esperada. Elena permaneció serena mientras se leía el veredicto, pero en su interior una oleada de emociones se desbordaba. No era solo alivio, era la sensación de haber recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, el control de su vida. Nikolai, en cambio, parecía petrificado. Sus abogados lo rodearon rápidamente, susurrándole estrategias para una posible apelación, pero él apenas los escuchaba. Por primera vez en años, se enfrentaba a una realidad que no podía manipular ni controlar. A pesar del triunfo legal, la historia estaba lejos de terminar. Los días que siguieron fueron un torbellino para ambos. Mientras Nikolai enfrentaba nuevas demandas y la presión de las autoridades, Elena comenzó a recibir invitaciones de programas de televisión y eventos públicos. Aunque inicialmente dudó en aceptar, Natalia la animó a aprovechar la oportunidad para amplificar su mensaje. Así, Elena se convirtió en una voz influyente en la lucha por los derechos de las mujeres y la justicia social en un evento especialmente significativo. Elena fue invitada a dar una charla en una organización internacional dedicada a apoyar a víctimas de violencia económica. Allí compartió su experiencia no solo como una advertencia, sino como una inspiración. Sus palabras, cargadas de sinceridad y empatía, tocaron los corazones de todos los presentes. Al final de su discurso, recibió una ovación de pie que la dejó al borde de las lágrimas. Por su parte, Nikolai seguía cayendo cada nueva revelación sobre su vida pasada un día más su reputación. Las investigaciones no solo lo afectaron a él, sino también a su entorno. Varias empresas en las que tenía participación fueron cerradas, dejando a cientos de empleados en el limbo. Las críticas hacia él se extendieron incluso a aquellos que alguna vez lo apoyaron, quienes ahora intentaban distanciarse de su figura. En medio de esta debacle, Alina reapareció públicamente con un libro que relataba su vida al lado de Nikolai. Aunque muchos dudaron de sus intenciones, su relato aportó nuevas pruebas que complicaron aún más la situación legal de Nikolai. El libro se convirtió en un éxito de ventas y Alina aprovechó su repentina fama para reconstruir su vida lejos del escándalo. Mientras tanto, Elena decidió centrarse en el futuro. A pesar de las numerosas ofertas para escribir su propia historia, prefirió mantener ciertos aspectos de su vida privada en secreto. Para ella, lo importante no era revivir el pasado, sino construir un nuevo presente. Con el tiempo, abrió su propia fundación, dedicada a ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica y emocional, algo que le daba un propósito más allá de sus propias victorias.
pero incluso con todos estos logros, quedaban preguntas: ¿qué sería de Nikolai en el futuro? ¿Y cómo lograría Elena proteger la paz que tanto le había costado ganar? Con el tiempo, la vida de Nikolai terminó en un lento y doloroso ocaso. Las demandas y sentencias no cesaron, y el hombre que alguna vez fue admirado por su riqueza y poder quedó reducido a un paria social. Sus antiguos aliados lo abandonaron y las pocas personas que se le acercaban lo hacían por interés o por curiosidad morbosa. Finalmente, Nikolai fue sentenciado a varios años de prisión por sus múltiples delitos, perdiendo todo rastro de la vida de opulencia que había construido a costa del sufrimiento ajeno. En su celda, tuvo tiempo de sobra para enfrentar sus decisiones y el costo de su ambición desmedida. Pero la soledad y el resentimiento se convirtieron en sus únicos acompañantes, y cualquier intento de redimirse quedó eclipsado por el peso de sus errores. El hombre que alguna vez creyó tenerlo todo terminó sin nada, ni siquiera el respeto por sí mismo. Mientras tanto, Elena resurgió con fuerza. Su fundación creció exponencialmente, brindando apoyo a miles de mujeres que buscaban reconstruir sus vidas y encontrar nuevas oportunidades. Se convirtió en una figura pública admirada, aunque siempre mantuvo una actitud humilde. Su historia inspiró a muchos a no rendirse y a luchar por sus derechos, mostrando que incluso en los momentos más oscuros existe un camino hacia la dignidad y la justicia. Elena finalmente halló la paz que tanto había buscado. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales ni en estatus social, sino en la libertad de ser auténtica y en el impacto positivo que se puede tener al compartir experiencias para construir un mundo mejor. Rodeada de personas que la valoraban genuinamente, Elena vivió una vida plena y significativa, transformando su dolor en esperanza para los demás. Así concluye esta poderosa historia, una lección de vida que demuestra que la verdad siempre prevalece y que la justicia, aunque tarde, puede cambiarlo todo. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narrativas. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.